yo quiero parecerme a Jesús. Yo no sé usted si quiere parecerse a Él. ¿Alguien quiere parecerse a Jesús en este lugar? Yo quiero parecerme a Jesús. Hay mucha gente que le gusta tal vez seleccionar en qué se quieren parecer a Jesús. Pero yo tengo seis puntos, tal vez muchos más, pero seleccioné 6 ítems en los cuales quisiera parecerme a Jesús. Primero de ellos está en Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso está en Filipenses 2, del 5 al 8. Lo primero que Jesús hizo, o lo primero en lo cual yo quiero parecerme a Jesús, mi Señor, es que Jesús se vació de Él mismo. Se vació de la humanidad en la cual Él había asumido en la tierra para llenarse de Dios. Nadie puede llenarse de Dios si no se vacía de sí mismo. Volver a repetir eso: nadie puede llenarse de lo que Dios es si usted no se vacía de lo que usted es. Si no hay cambios en la vida, su creencia o su fe no tiene ningún sentido. La fe nos debe llevar al cambio constante en la vida. Por eso es que la relación con Dios no puede ser solo de domingos. La relación con Dios debe ser todos los días, para poder aportarle a su corazón lo necesario y poder hacer esa limpieza de alguna manera que sucede al individuo. Así que no hay forma de yo llenarme de Dios y de lo que Dios es si no me vacío de mí y de lo que yo soy, o de lo que yo creo que soy. Es un principio, iglesia, es un principio importante, porque si algo necesitamos en la vida es un constante cambio. Pero un constante cambio requiere un constante reconocimiento de mis propios errores. Somos especialistas en señalar y criticar a otros, pero somos malos para vernos al espejo. Somos un escáner con todo el mundo, pero nos hacemos la vista gorda con nosotros. La primera crítica que debemos hacer es la autocrítica. La autocrítica no debe llevarnos a la baja autoestima, no debe llevarnos al negativismo. La autocrítica debe llevarnos al perfeccionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Yo mismo me vacío, como aquí está muy bien escrito. Jesús se vació a sí mismo. Porque cuando uno se vacía a sí mismo, primero debe reconocer cualquier cosa que deba usted sacar de su corazón, renunciar en su corazón: odios, rencores, envidias y un montón de malos sentimientos que terminan por dañarte a ti primero y después a los demás. Porque eso es veneno. La gente debe saber que el cristianismo no es una religión, ni debe ser asumido con religiosidad. El cristianismo debe ser asumido con fe y con devoción personal en la línea de la espiritualidad. Por eso le dije que yo renuncié a ser religioso para convertirme en un ser espiritual. Y cuando yo asumo mi fe como espiritual, entonces alejo o pongo a un lado
toda la religiosidad que puede empañar mi espiritualidad. Antes de convertirme en un crítico religioso, prefiero convertirme en un edificador espiritual, en un constructor de manera espiritual. Y esas son decisiones que debemos tomar en la vida. Nosotros, usted no puede perder tiempo viniendo a la iglesia sin aplicar los principios y sin tener una relación con Dios extra templo, o sea, puertas afuera. Si usted al salir de este recinto deja a Dios aquí, es el peor error que puede cometer. A Dios hay que llevárselo a la casa, a la vida cotidiana y diaria. He dicho ese ejemplo 100 veces, pero se lo voy a contar 101, porque es una realidad de la vida. Con un pastor que tenía una pareja que cada vez que discutían se agredían y se daban. El hombre le daba a la mujer al hombre, y eso era un desastre. Y muchas veces 2 de la mañana, 1 de la mañana, tenía que salir el pastor corriendo de la casa porque lo llamaba la señora llorando, desesperada. Alguna vez lo llamaba el hombre. Y el pastor tenía que salir corriendo a casa, por poner un ejemplo de los Pérez. Si hay alguien Pérez aquí, no es mera casualidad. Entonces los calmaba, oraba por ellos. Y eso pasaba por lo menos 2 veces al mes. La esposa del pastor le decía: o no puede ser, los Pérez otra vez. Bueno, amor, si no voy para allá se pueden matar eso. Bueno, un día en la iglesia los Pérez todos los domingos asistían a la iglesia. El pastor hace un llamado al altar y empieza a orar por los que pasan. Y están los Pérez de primerito. Y están los Pérez llorando en la presencia de Dios. El señor Pérez le toma la mano a la señora Pérez y lloran juntos. Y el pastor está viendo esta escena y recibe un momento de revelación. Y se acerca a la pareja enfrente y le dice: hermano Pérez. El hombre abre los ojos llenos de lágrimas. Le dice: sí, pastor, dígame. Dele ahorita a su esposa, dele. Zámpele ahorita, dale. Como siempre lo haces. Señora Pérez abre los ojos llenos de lágrimas y ve al pastor asombrada. Y cuando el pastor se da cuenta que la señora Pérez la está viendo asombrada, le dice: señora Pérez, arúñelo como siempre, hálele el cabello como usted acostumbra a hacerlo. Ahorita es el momento este. Dele. Y los dos se ven las caras asombrados. Y le dice: pastor, ¿qué pasa con usted, pastor? Déjense ahora, dale. Vamos. Y el hombre le dice: pastor, no. Es que estamos en la presencia de Dios. Dios está aquí. Dios está aquí. Y entonces le dice el señor Pérez: sí, pastor, ese es el problema de ustedes. Dios está aquí. Y cuando se van a la iglesia, a la casa, lo dejan aquí. Llévense a Dios a la casa para que no sigan matándose cada vez que discuten. La historia que leí dice que los Pérez cambiaron de ese día en adelante. Parece ser que la gente decide cambiar o no. Y la gente decide que Dios dirija sus vidas o no. Y la gente decide, una vez cambiar, deciden que Dios los ayude en ese cambio.
Pero la historia que leí dice que los Pérez, no era el nombre, lo cambié, pero que los Pérez cambiaron de ese día y nunca más se agredieron, no con las manos. Eso es lo que dice la historia. El más grande problema que tienen los asistentes nominales del cristianismo a la iglesia es que dejan a Dios en la iglesia, dejan a Dios en el templo, y cuando regresan a casa asumen que son los mismos, y eso se llama religiosidad, no espiritualidad. La espiritualidad me permite relacionarme con el Dios que oí y el Dios que sentí en la iglesia, llevármelo a la casa y llevármelo a mi vida diaria, cotidiana, desde la mañana hasta la noche, y tener una relación constante con ese buen, gran Dios que va cambiándome, mejorándome, perfeccionándome. Yo voy renunciando constantemente a todo lo que yo sé que son errores, y Dios va ayudándome a que los vaya cambiando. ¿Quiere parecerse a Jesús alguien aquí? Vacíese de usted y llénese de Él. Ese es el primer punto. El segundo punto está en Juan capítulo 5, versos 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús era el Hijo de Dios. Yo creo que aquí nadie puede negar eso. Todopoderoso, era 100% Dios y 100% hombre. Algunas de sus manifestaciones como Dios, que fueron pocas, como la transfiguración, cuando aparece Moisés y Elías a conversar con Jesús, y todos los discípulos ven la escena de un Jesús transfigurado con una reunión de alto nivel con Moisés y con Elías, que por cierto, según la Biblia, cuando lo leemos, el cuerpo de Moisés fue arrebatado al cielo y por alguna razón Satanás lo quería, pero su Biblia y la mía dicen que el arcángel Miguel se enfrentó a Satanás y no le echó un revolcón, solamente le dijo: el Señor te reprenda. Te conviene más, Satanás, que el Señor te reprenda, porque si te agarro yo, te voy a dar el revolcón de tu vida. Ya eso lo sabemos en la historia. Ya conocemos la historia cuando hubo la rebelión en el cielo y un tercio de los ángeles del cielo fue pateado por el ejército de Dios comandado por el arcángel Miguel. Así que este revolcón ya se lo había dado a Satanás. Y cuando Satanás contiende por el asunto del cuerpo de Moisés, no pudo acercarse por causa de Miguel. Pues el otro cuerpo que aparece desaparecido en la tierra es el cuerpo de Elías, que usted conoce la historia, es arrebatado por un carro de fuego al cielo. Estos dos hombres se presentan en la transfiguración a hablar con Jesús en una reunión. Nadie, ni la Biblia misma, dice qué hablaron ese día, pero conversó Jesús con Moisés y conversó Jesús con Elías, y no sé si los dos conversaron con Jesús, en el sentido de que hubo una reunión. Es una de las veces donde Jesús manifiesta su deidad como Dios. Ahora bien, el asunto claro acá es que Jesús podía hacerlo. En otra oportunidad estaba con sus discípulos, vienen a apresar a Jesús. Los discípulos, algunos corren, Pedro saca una espada, consigue una espada y le rebana la oreja al siervo del centurión.
Otra óptica de otro evangelio dice que uno de sus discípulos o alguno de los centuriones le amenaza y Jesús dice: yo puedo pedirle a mi Padre 12 legiones de ángeles, 12 legiones de ángeles, y mi Padre me lo enviaría. Pero no lo pidió. Vamos a darle una pequeña explicación de lo que Jesús dice allí. 12 legiones de ángeles. En el original, esto se refiere a la misma clase de ángeles que vinieron en el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una legión son 120. Jesús dice que puede pedirle al Padre 12 legiones, más de 1000 ángeles. Pero para que usted tenga una idea, Sodoma y Gomorra fueron destruidos por dos ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra. 1000 ángeles, una regla de 3, ¿cuánto podrían destruir? Y Jesús dice: puedo llamar y decirle a mi papá que me mande 12 legiones de ángeles y me las enviaría. Ahora me las enviaría. Y acabaría, no, Jesús no lo dice, pero yo le digo, hubiese acabado con Roma completo, hubiese acabado con todos los países que le rodeaban, y tal vez con 1000 ángeles pudo haber destruido el planeta. Jesús, mi Señor, nunca permitió, ese es el punto número 2, que el orgullo y la autosuficiencia dominaran su vida, dominaran sus palabras o dominaran sus acciones. Era Dios, pero no se comportó como eso. Siendo Dios, no se comportó como Dios. Con semejante poder pudo haber sido autosuficiente. ¿Para qué voy a depender de mi papá o de mi padre si yo soy Dios también en la tierra? Pero Él decidió mantener una dependencia absoluta del Padre. Por esa razón dice en el verso 19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Esto es poderoso. Jesús reconoció su dependencia de Dios, pero hay personas que creen que saben y pueden hacerlo solos, sin Dios. Y sin Dios usted no puede ni respirar. Usted respira ahora porque a Dios le da su real, soberana gana de que usted continúe respirando. Porque cuando Dios le dé su real y soberana gana de que usted no respire más, usted morirá. Usted es tan vulnerable que puede morir en una ducha, bañándose, en el baño. Leí en estos días las estadísticas sorprendentes de cuánta gente muere bañándose. No se asombre, bañándose. Se resbalan y le meten la cabeza al filo de algo y mueren. Leí que un millonario, millones, decenas de millones de dólares, muere, tiene escoltas, tiene todo lo que el dinero puede comprar, y muere porque se resbaló en la ducha. Todo su dinero no le sirvió para agarrarse de nada y terminó partiéndose el cuello en la ducha. Para que usted tenga una idea de lo vulnerable que somos. Usted va en su vehículo o donde sea que vaya, en un autobús o en una buseta o lo que sea, y puede haber un accidente. Es decir, todos estamos siendo vulnerables todos los días. Y sin embargo usted cree que usted se las sabe todas, que yo lo puedo hacer.
Yo lo voy a hacer. La autosuficiencia es una de las mayores razones por las cuales la gente fracasa. Pero la dependencia de Dios es la única garantía que yo tengo de éxito. Porque en Cristo todo lo puedo. ¿Hay alguien que todo lo puede en Cristo? Bueno, cuando usted o su fuerza o su habilidad proviene de Dios, todo lo puede y Él lo fortalece. Ahora, si usted es lo que cree que se la sabe toda, que tiene un título universitario y que con eso usted va a hacer todo, prepárese para recibir un montón de bofetadas en la vida. Y no estoy diciendo que no tengamos algunos fracasos, los vamos a tener. Pero el éxito del creyente depende de su dependencia de Dios, de su relación con Dios y de reconocer que sin Dios nada puedo. ¿Alguien puede o quiere aprender a Jesús? ¿Hay alguien que quiere parecerse a Jesús o no? Bueno, este es el segundo punto. Y yo creo que ya hay algunos diciendo, yo como que me quiero mejor parecer a otro. Esto de parecerse a Jesús es complejo, porque tengo que despojarme a mí mismo, debo vaciarme a mí mismo para llenarme de Jesús o de Dios. Y debo evitar el orgullo, la autosuficiencia. Y a mí me gusta ser arrogante. Hay gente que le gusta ser arrogante. Hay gente que caen como pedradas en la frente. Sin embargo, usted debe amarlos. No le estoy diciendo eso si se quiere parecer a Jesús. Si se quiere parecer al diablo, ódielo. Pero si se quiere parecer a Jesús, ámelo, porque es su hermano. Y voy a ir más allá. Yo reconozco que hasta allá no llego, pero yo he tolerado y he amado hermanos difíciles de amar. Pero no he llegado al punto de mi Señor Jesús de amar a vuestros enemigos. A eso no he llegado. O sea, he llegado al punto de no odiarlos, pero no he podido pasar al punto de amarlos. Y digo, no los odio. Pero si me preguntan, ¿los amas? No los amo tampoco. Puedo hoy confesarme delante de estas miles de personas que he llegado con mucho trabajo al punto del medio. No los odio, no los amo, pero llegar ahí es un éxito. Porque lo que rápidamente el ser humano hace es odiar al enemigo. Odio. Y el odio hace muchísimo daño. Entonces, por lo menos vaya por paso como yo. Llegue al punto de no los odio. No los odio. Ayer en la tarde, por decirle algo, Dios me lleva es un cuento que uno, si lo echa, no lo creen. Pero todo un complot contra mí. Malo. Muy malo. Me llegó a mi sala, a mi casa, con papeles, con todo. Se desmontó toda una trampa contra mí. ¿Y usted cree que yo puedo asumir que soy yo? Dios lo hace. Dios hace esas cosas. Pisarás o caminarás entre serpientes y escorpiones, donde yo ahorita camino, pero no te podrán hacer daño. Si usted puede comprender que la relación con Dios es una relación recíproca. Cuando digo recíproca es que usted ama a Dios y busca a Dios, pero Dios lo ama a usted y lo busca a usted.
Eso es un principio. La fe en Dios es práctica, funciona. La relación con Dios es funcional. No siga relacionándose con Dios desde la religiosidad. La gente piensa que persignándose ya Dios está conmigo. Y tal vez no voy a negar la posibilidad de que Dios esté con usted, que se persigna, pero usted no está con Dios. Eso es seguro. Qué tontería la religiosidad. La religiosidad la religiosidad extrema es esoterismo y no tiene diferencia con la hechicería. ¿Por qué abre esos ojos así, los pela? Los puedo ver a través, es que es lo único que se le ve, por cierto. O sea, un religioso rancio se puede igualar a un brujo de oficio. El brujo dice: es que tengo que hacer esto y hacer esto y hacer esto para que me pase esto. Pues el religioso hace lo mismo. Tengo que tener una Biblia debajo del brazo para que me pase algo bueno. Debo ir a la iglesia el domingo para que me pase algo bueno. Debo leer la Biblia todos los días un capítulo para que me pase algo bueno. Debo persignarme para que me pase algo bueno. Debo decir que creo en Dios para que me pase algo bueno. Todo eso es religiosidad. Nada de eso te acerca a Dios y nada de eso te relaciona con Dios. La relación con Dios debe ser espontánea. Debe ser una relación sin religiosidad ni ceremonias. Cuando usted empieza a relacionarse con Dios de forma espontánea, sin religiosidad, Dios se le va a revelar sin religiosidad. Y usted va a sentir a Dios. Usted va a recibir de Dios, porque la gente recibe de Dios como perciben a Dios. Voy a volver a decir eso porque no sentí que pegó en la cruz y cayó aquí otra vez. La gente recibe de Dios como percibe de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si yo creo que Dios me está buscando el lado flaco y me está esperando la bajadita para castigarme, usted nunca va a recibir de Dios su bondad y su benevolencia, porque usted espera que le dé un palazo. Y la gente espera de Dios siempre palazos. Yo no sé por qué, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero la gente espera palazos. Dios me va a dar mi palazo. Y tal vez te mereces, no uno, varios palazos. Pero Dios viene y tú le dices: Señor, perdón, cometí este error, Señor, dame mi palazo. Y Dios te perdona, te restaura y te hace sentir su amor y bondad. Dios es bueno. Repito que Dios es bueno y su bondad permanece para siempre. Yo me enamoré de mi Dios, un Dios tan bueno, es tan bueno que nadie puede igualar su bondad. Nadie. ¿Se recuerda aquella anécdota que cuenta Jesús de un hombre que manda a buscar trabajadores y consiguió uno a las 9 de la mañana, los puso a trabajar, luego a las 12 los puso a trabajar, luego a las 3 los puso a trabajar y a las 5 les pagó a todos? A las 5 de la tarde dice la Biblia que le dio un denario a cada uno. Uno. Y su capataz, que ejecutaba las órdenes del Señor, le dice: Señor,
no estoy de acuerdo con el pago que le estás dando a todos los trabajadores. Porque este que entró a las 9 de la mañana recibió un denario, este que entró a las 12 recibió un denario, y este que entró a las 3 recibió un denario por 2 horas de trabajo. Y el Señor, que es Dios, le dice al capataz, que somos nosotros: si yo quiero ser bueno, ¿qué rayos te importa a ti eso? Yo soy bueno. Y le quise pagar al que trabajó 2 horas lo mismo. Ahora, pregúntale cuánto le ofreciste el pago. ¿Cuánto tú le ofreciste al de las 9 de la mañana? Un denario. ¿Y cuánto está recibiendo? Un denario. ¿Cuánto le ofreciste al de las 12? No le ofrecí porque, bueno, se suponía que entró al mediodía. ¿Y cuánto le ofreciste al que entró a las 3 de la tarde? Tampoco le ofrecí porque entró a las 3 de la tarde. Le ofrecí solamente un denario al de las 9. Bueno, ¿cuánto está recibiendo él? Un denario. No le está robando a nadie. El de las 12 y el de las 3, yo le estoy pagando lo mismo porque yo soy bueno. ¿Sabe lo que esperaba el de las 12? El de las 12 esperaba medio denario y el de las 3 esperaba un cuarto de denario, pero recibieron uno igual, porque así es Dios contigo y conmigo. Entonces espere lo mejor de Dios. ¿Alguien va a esperar lo mejor de Dios aquí? Porque toda buena dádiva, su Biblia y la mía dice, toda buena dádiva y regalo perfecto desciende del cielo y proviene de aquel, o de nuestro Dios, que no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia nunca. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El que debe cambiar es usted y yo, pero Dios no cambia. Diga conmigo: Dios es bueno. Número 3, Mateo capítulo 3 verso 13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si quiere parecerse a Jesús, mi Señor Jesús cumplió con toda justicia, aunque fuese mal interpretado o juzgado. Cuando Dios le manda a hacer algo, usted no puede pensar en qué va a decir la gente, usted debe pensar en qué va a decir Dios. Porque si usted está más pendiente de lo que la gente dice, especialmente en las redes, usted nunca hará nada para Dios. Y como le he dicho una y muchas veces, un líder verdadero no es quien cuenta a la gente con su aprobación para hacer algo. Un líder verdadero es el que pega un grito y empieza a caminar, y luego en el camino voltea a ver si alguien lo sigue. No camina por opinión, camina por convicción. Y eso es fundamental. Si yo me hubiese puesto a oír todo lo que dijo la gente cuando me postulé a la presidencia, no hubiese seguido adelante. Pero haber seguido adelante después de 2 años ahora nos hace ser la segunda fuerza de oposición del país, con diputados en la asamblea y un montón de gente que cada día se suma a esta visión de país. Pero de inicio yo volteaba y no había nadie. Entonces usted debe entender que lo que Dios quiere hacer con usted y Dios quiere que usted haga, debe o se convierte en toda justicia. ¿Usted sabe lo difícil? Vamos a analizar un momentico el momento de mi Señor Jesús. El Señor Jesús había sido anunciado por los profetas como un hombre sin pecado. Su propia mamá había dicho que Jesús nunca había cometido un pecado. Todos los profetas habían dicho que Jesús era la perfección. Y todo el pueblo
estaba pendiente del perfecto Jesús. Pero aquel día Jesús apareció en el Jordán para bautizarse. ¿Y sabe para qué la gente se bautizaba? Para perdón de pecados. El que no tenía pecado se bautizaba para perdón de pecados. ¿Qué diría usted? Yo estoy sentado ahí. Aquí está el apóstol Naúm, mi papá aquí hablando, y dice: ¿quién cometió un pecado? Pasa enfrente, y usted me ve pasando enfrente. ¿Qué piensa usted? La verdad, ¿qué piensa? Ay, mira el pastor. Míralo pues. ¿Qué habrá hecho? Yo sabía. Y seguro, si fuese yo, algo hice. Pero mi Señor Jesús no había hecho absolutamente ni un pecado. Y Él, por órdenes de su papá, o porque sabía la voluntad del Padre, apareció aquel día en el río Jordán y empezó a caminar de forma decidida hacia Juan, el Bautista. Y al entrar en ese río, yo le puedo asegurar que la multitud que ahí estaba hizo silencio. De inicio hizo silencio, y después empezaron a cuchichearse, todo un murmullo, todo el mundo diciendo: míralo, yo sabía, ese era un motolito, eso es lo que era. Y su mamá, por favor, qué señora más pesada, y que su hijo perfecto, míralo, ahí está, camina, mira. ¿Quién sabe lo que hizo? Ahí va, mira, caminando. Para el hombre de Dios que lo va a bautizar ahorita, le va a quitar todos los pecados. Juan, que lo ve llegando, dice: no. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, porque tú eres un hombre perfecto. Eres el Cordero que quita el pecado del mundo. Yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: basta. Basta ya. O sea, deja el fastidio, Juan, porque nos conviene cumplir con toda justicia. Es decir, tú me tienes que bautizar y yo debo ser bautizado. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque esto es lo que el cielo quiere que hagamos. Y cuando el cielo quiere que hagamos algo, nosotros tenemos que estar dispuestos a hacerlo, aunque seamos mal interpretados o que seamos juzgados por los que no entienden. Por eso les digo, muchos de los que me cayeron a piedras hace 2 años, después de 2 años de transitar, de recibir más palos y más piedras, hoy están sentados, oyendo y sumándose. Que entonces, ¿por qué? Porque cuando empecé sabiendo que Dios quería que empezara esto, lo hice a pesar de ser mal interpretado o ser juzgado como lo fui. Esa actitud ha hecho ahora que ayer 500 pastores, y no sé si al final de esta vuelta por el país hayan 20,000 o 30,000 sumados a esta visión, y de ellos salgan 300,000 o 400,000 movilizadores, y nos convirtamos no en la segunda, sino en la primera fuerza, desafiando cualquier otra fuerza del país. Entonces muchos van a decir: tenía razón. Muchos van a soltar las piedras que ya habían agarrado para tirármelas. Pero de aquí a allá, o desde que salí hasta cuando llegue a ese punto, hay un camino lleno de obstáculos y muchas piedras. Cuando usted sabe lo que Dios quiere que haga, lo que Dios quiere que haga usted se convierte en su justicia. ¿Todos están comprendiendo lo que digo? La justicia no es lo que usted considera justo, es lo que Dios necesita que usted haga. Porque vamos a la justicia, vamos a la justicia natural. ¿Era justo que Jesús comprometiera su testimonio y se bautizara para perdón de pecado? Era justo cuando se había guardado y se había negado al pecado, y a sus 30 años tiene que asumir públicamente, con un hecho,
con una acción que tiene pecado cuando no lo tenía. La justicia natural me dice que es injusto, pero la justicia divina es lo que Dios quiere que yo haga, aunque sea malinterpretado y aunque sea juzgado. Pero la iglesia no, o mucha gente no. La gente hace lo que hace para que la gente lo apruebe y no hace lo que hace para que Dios lo apruebe. ¿De qué silencio hay aquí ahora? Porque la gente le gusta hacer las cosas para que la gente lo apruebe. Y si usted vive para eso, usted no vive para Dios, usted vive para la gente. Y yo no vivo para la gente. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo vivo para Dios. Y ese Dios que dirige mi vida es el que me da órdenes y yo las cumplo. Y esa orden se convierte en toda justicia para mí. Si nos queremos parecer a Jesús, debemos estar dispuestos a cumplir toda justicia. Toda justicia. Y eso no es fácil. Ese día, no sé la fecha porque la Biblia no lo estipula, pero Jesús tenía, mi Señor, 30 años. Ese día se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo y una voz dijo desde el cielo, hablando del Padre. El Padre dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Jesús no había levantado un muerto, Jesús no había sanado un enfermo, Jesús no había caminado sobre el agua, Jesús no había multiplicado panes, Jesús no había multiplicado peces, Jesús no había hecho absolutamente nada para ganarse la aprobación del cielo. Lo que no entiende la gente es que Dios evalúa como mejor obediencia que proezas. La gente quiere hacer proezas, pero no quiere tener obediencia. Y el mayor atributo que puede tener un creyente para agradar a Dios es la obediencia. Este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Mi Hijo amado me hizo caso, se bautizó, volvió leña a su reputación. Mi Hijo amado se bautizó con alguien que es inferior a él en su llamado y ministerio, pero se sometió a él. Humildad, obediencia y humildad abrieron el cielo y Dios habló desde el cielo. Dos cosas: obediencia y humildad. ¿Queremos parecernos a Jesús? Pues quiera más, pídale más a Dios obediencia y humildad que poder y dinero. Hay gente que lo que hace es: Señor, dame poder, yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Dios le dice: obedéceme y sé humilde, y tal vez puedes orar por alguien. Si usted quiere parecerse a Jesús, haga esto cada vez que ore. No le pida la mansión que usted quiere, pídale humildad y pida obediencia, y seguramente le va a llegar todo lo demás. ¿Alguien dice amén a eso? Bueno, si alguien no está de acuerdo, le recuerdo el verso que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Alguien cree eso conmigo? Punto número 4: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuántos creen en Jesús? Y esta es la voluntad del Padre. Jesús siempre resaltaba eso: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El cuarto punto, si se quiere parecer a Jesús,
es que para hacer la voluntad de Dios, usted tiene que renunciar a la suya. Voy a volver a repetir eso. Si usted quiere parecerse a Jesús, tiene que renunciar a su voluntad para hacer la voluntad de Dios. Hace 25 años aproximadamente, poco más, 26 años, yo trabajaba duro, prosperaba. A mis 20 años tenía el vehículo del año, tenía un contrato, asistía a mi iglesia, era líder de la iglesia, me casé y apenas me casé, antes de casarme, sentí la dirección de Dios a dejarlo todo e irme a pastorear a Tinaquillo. 5 muchachos que le tenía que dar pasaje para que fueran a estudiar. Lo dejé todo y me fui a un pueblo que no sabía que tenía ese nombre. Me enteré de Tinaquillo porque me dijeron que allá habían 5 muchachos que querían ser pastoreados. Hablé con el pastor de ese momento y me envió a Tinaquillo a pastorear 5 muchachos limpios, los 5 limpios por la sangre de Cristo y limpios de dinero, no tenían nada. Y me llevé a mi esposa allá, con lo que pude reunir y toda esa cosa, compramos unos muebles, unas cosas. Pero al poco tiempo uno de esos muchachos se casó y no tenía muebles. Y mi esposa venía a Valencia a visitar a su familia, y en esa visita que dio a Valencia, a este pastor se le ocurrió regalarle todos los muebles al líder que se casaba, porque él no tenía muebles. Pero yo sentía en mi corazón que tenía que dárselo. Yo sentía que Dios quería que yo lo hiciera, que me despojara de esos muebles que acababa de comprar y que mi esposa lo veía con gran alegría. Y él no pasó una hora cuando apareció con un camioncito y se llevaba los muebles. De manera que cuando mi esposa llegó, la sala estaba vacía. Y mi esposa preguntó: ¿y los muebles? Yo dije: mi amor, se los sembré a Richard. Me miró así. No dijo nada. Se fue al cuarto. Usted dirá: y al otro día apareció un hermano con dinero y le llenó la casa del pastor con muebles. No. Pasó un año y nuestra sala estaba vacía. Y mi esposa agarró unas cosas de palo ahí, le puso unos manteles y una cosa, y esos eran nuestros muebles. Prácticamente eran unos huacales. Seguramente cuando alguien entraba a mi casa o a mi apartamento en ese momento, cuando veía esos palos ahí y sabía el cuento, diría: qué locura, este hombre regaló esos muebles. Pero cada vez que yo entraba a esa sala y veía los palos, decía: Señor, te obedecí. No sé ni recuerdo el momento cuando aparecieron
los muebles y pude volver a comprar muebles. No lo recuerdo. Lo cierto es que desde entonces yo vivo así, obedeciendo a Dios. Dios primero me pidió unos muebles, a ver si se los daba. Se los di a Richard, pero dárselo a Richard era dárselo a Dios, porque lo estaba haciendo para él. Y después me empezó a pedir cosas más importantes. Ahora dame esto, ahora dame esto. Y mi esposa siempre callada. Si Dios te dijo, bien. Pero me gané el respeto de mi esposa y de mi familia, porque siempre Dios honraba lo que uno obedecía. Eventualmente me pidió mi casa. No una vez. ¿Cuántas vamos? ¿Cuántas llevas? Creo que llevamos 3. La administración de esta iglesia lo sabe perfectamente. Porque Dios te empieza pidiendo cosas pequeñas y va perfeccionando tu obediencia, y después te pide cosas grandes. Pero óigame, cuando Dios pide cosas grandes, te da cosas grandes. La última cosa que Dios me pidió, se la comento o se la confieso, yo lo he dicho, pero a veces la gente se le olvida, es que nosotros íbamos a construir, a agrandar esta congregación, íbamos a construir una iglesia para 18,000 personas. Íbamos bien, ya teníamos el proyecto, prácticamente el terreno, etcétera. Y orando, Dios me habló ese día. Y que la gente entienda, cuando yo digo Dios me habló, no es que oí la voz. Yo nunca he oído la voz de Dios audiblemente, no. Hay mucha gente que me dice, oí a Dios audiblemente. Digo, wow, yo nunca he podido hacer eso. Vi un ángel, yo nunca he podido ver un ángel. Tampoco un demonio, tampoco quiero verlo. Pero esas experiencias sobrenaturales no las he tenido. Yo lo que he tenido es una pequeñita vocecita al final del corazón, casi imperceptible, que la oigo muy suavecita y obedezco. Yo prefiero ser así, oír algo muy pequeñito y obedecer, a que Dios se me plante frente y me hable con voz de trueno. Dame la casa. Bueno, tal vez no lo hago por obediencia, sino por terror. Pero no, yo nunca he tenido esa experiencia sobrenatural. He sido muy ser humano, para no decir carnal. Es cierto, yo no he tenido una experiencia de ese tipo. Yo creo que Dios le tiene que hablar así a la gente que no obedece. Creo que Dios se le tiene que presentar por medio de un ángel, como se lo hizo a José. Bajarse así, verlo en los ojos y decir, recibe a tu esposa, recibe, tú vas a ver. Y José dijo, sí, claro, mañana mismo llamo a María, le digo, María, mi amor, véngase para su casa, juntos hasta que la muerte nos separa. Pero no era revelación, era terror. José tenía terror al ángel. Cuando se le acercó, lo vio a los ojos, le dijo, recíbela. No sé si le dio así por la frente. Recíbela. Yo creo que Dios tiene que hacer eso con gente que no quiere obedecer. En el caso mío ha sido una voz pequeñita al final del corazón, y yo la percibo. Dios quiere hacer esto. Ese día orando tuve un momento especial con Dios.
Porque yo estaba orando por esa iglesia de 18,000 personas, por ese templo que se convertiría en el templo más grande del hemisferio. Y Dios me dijo ese día: decide hoy, porque yo quiero otra cosa. ¿Cómo usted puede entender que Dios no quiera que yo construya un templo para 18,000 personas? Es su templo, es su casa, es su iglesia. ¿Por qué Dios no querría eso? Pero Dios me hizo saber ese día que eso no era lo que Él quería. Pero mi corazón fue descubierto ese día como que eso era lo que yo quería. Pero aún así estuve dispuesto a oír lo que Dios quería. Y Dios, al saber que yo estaba dispuesto a oír lo que Él quería, con toda la intención de obedecerlo, me dijo: decide tú. Porque si decides construir la iglesia, te prosperaré para eso. Pero si decides hacer lo que yo quiero, te voy a cambiar la iglesia de 18,000 personas por todo un país. Para hacer eso, lo primero que tuve que hacer fue agrandar mi corazón y hacer que en ese corazón entrara no la iglesia que pastoreaba, sino todo el país. Ese día cambió mi perspectiva de vida, mi visión de vida, mi visión en todos los aspectos. No estaba claro a dónde iba, no estaba claro a lo que tendría que hacer, y eso hace 10 años o un poco más. Quiere decir que no pasó al otro día. Es más, ni sabía lo que venía con claridad en el futuro. Pero hice lo que Dios quiso que hiciera. Y dediqué todos los recursos que tenía, financieros y humanos, a recorrer el país, a predicar a Jesús y a sembrarle esperanza al pueblo venezolano. Una vez más, renunciaba a mi voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Este camino que acabamos de comenzar, porque acabamos de comenzar este camino, ya lo veremos desarrollarse. Pero dentro de este plan, y usted acuérdese que se lo dije en este día, yo he visto, cuando digo yo he visto, he visionado, he soñado, como lo soñé y lo visioné en un momento con este lugar. Y yo le decía a mi esposa y a los que me rodeaban: seremos miles, cuando éramos un puñito. Y yo decía, por ahí deben estar esas predicaciones: seremos miles. No había forma de que yo cerrara mis ojos y no viera esta iglesia, esto que se ve hoy. Eso que pasó por años finalmente vino de donde no se veía a donde se veía, y se manifestó esto que usted ve hoy. Pero desde hace algún tiempo, no mucho, he empezado a ver otro lugar para esta iglesia. No lo defino todavía, pero lo he visto. Y usted dirá: se volvió loco el pastor ahora sí. Quiere decir entonces que dentro de la obediencia y el camino de obediencia y el avance que tenemos, Dios
al cual en su momento yo renuncié a mi voluntad para una iglesia de 18,000 personas. Después de un tiempo Dios ver mi obediencia y mi caminar hacia Él, yo creo y estoy casi seguro que Él vendrá con esa iglesia y la presentará y la manifestará, y ese día me dirá: ¿te acuerdas que renunciaste a eso? Yo te lo doy ahora por obediencia. Y creo que eso va a suceder, no sé cuánto tiempo, no sé en qué momento, pero va a suceder. Y graben este mensaje y anoten esto, y cuando suceda, no se le olvide ponerlos en la pantalla para que sepan que el camino y la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, al final del día tendré que decirle que vale el esfuerzo obedecer a Dios y ser humilde ante Él, y que Dios, cuando consigue a alguien que quiere parecerse a Jesús, le da lo que le dio a su Hijo Jesús. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, y cuando alguien decide obedecer a Jesús y caminar en ese sentido, Dios va a honrar tu camino, Dios va a bendecir tu camino y Dios va a proteger tu camino. Dios va a ser siempre Dios para ti, y en ese sentido le puedo decir: Dios nunca falla y Dios nunca pierde. ¿Alguien cree eso conmigo en esta tarde? Le resumo en el punto 5: Jesús siempre fue el siervo de Dios en el cual podía tener contentamiento. Y en el punto número 6, que es el último punto, se lo leo: Jesús nunca tuvo prioridad en el título, sino en el servicio que tenía que hacer. Jamás yo peleé por esto por un título. Jamás peleé por esto porque me dijeran apóstol o pastor o lo que sea. Siempre Dios conoce mi corazón, me tuvo sin cuidado. No tengo prioridad en el título, así como mi Señor Jesús tampoco tuvo prioridad en ser el Salvador. Él fue reconocido como siervo, siendo rey. Repito, jamás tuvo prioridad en el título, sino en el servicio que tenía que hacer. Siempre la visión de Jesús fue el servicio, no la grandeza. Aunque tengo que añadir que la grandeza siempre vendrá como consecuencia del servicio. Y leo para terminar: por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quiere grandeza? Dedíquese a servir. ¿Quiere grandeza? Dedíquese a obedecer. ¿Quiere grandeza? Dedíquese a hacer la voluntad de Dios, y Dios le dará todo lo que usted renunció. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Créanme, y Dios es mi testigo, que yo había olvidado ese templo de 18,000 personas hace tiempo. El día que renuncié hace 10 años a ese templo, o a esa estructura, o a ese lugar, me olvidé de eso. Y fue Dios hace poco tiempo recordándomelo y diciéndome: ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas que decidiste hacer mi voluntad? Pues ahora prepárate, porque te voy a regresar lo que un día tú renunciaste. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo idea. ¿Cuándo lo va a hacer? No tengo idea, pero Él lo va a hacer, y de eso estoy seguro, porque sé que Él lo va a hacer. Así que les anuncio eso, para que cuando suceda no se olviden que hubo un servidor medio loco que le dijo que eso iba a pasar. Como lo dije ayer, siempre he hecho locuras de fe, pero siempre prefiero a un loco de fe exitoso que a un cuerdo mental fracasado. Les animo a que todos nos parezcamos a Jesús, y a que, siguiendo su camino de obediencia y de humildad,
lleguemos a la grandeza que Dios tiene preparados para todos los que le aman.